Atención, señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de este fascinante relato sobre política, corrupción y personajes que parecen salidos de una serie de suspenso. En este episodio de hoy, el protagonista central no es otro que el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, hablamos de David Sánchez, un personaje que ha logrado mantenerse en las sombras de la política española, pero cuyas acciones han comenzado a generar titulares que dejarían boquiabierto hasta al más experimentado periodista de investigación. Pero no se preocupen, este no es un caso común, este es el tipo de escándalo político que cambia la narrativa de todo un país, que pone a los más poderosos a temblar y que demuestra cómo la política en España sigue siendo un juego de tronos en el que las piezas se mueven de manera tan sutil que muchos no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. En esta historia, todo está a punto de dar un giro inesperado y, a medida que profundizamos en los detalles, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera que dejará a más de uno sin palabras. Vamos a entrar en materia, y créanme, lo que les voy a contar no se trata de un simple escandalillo, sino de una trama que involucra no solo a David Sánchez, sino a algunas de las figuras más importantes del ámbito político, incluyendo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como en toda buena novela de intriga, la historia comienza con una serie de documentos y hechos que, al principio, podrían parecer insignificantes, pero que, cuando se analizan en su conjunto, revelan una red de corrupción e incompetencia que podría haber sido evitada, pero que, como en tantas otras ocasiones, se dejó pasar. A lo largo de este relato, no solo se destapan irregularidades fiscales y políticas, sino que también nos encontramos con un juego de influencias, favores y, por supuesto, la inconfundible huella de la gestión pública española. Esa que tiene la capacidad de dejar a todos los ciudadanos con la sensación de que los políticos se encuentran mucho más interesados en sus propios intereses que en los de quienes realmente deberían estar representando, el pueblo. La historia comienza con un informe que, según las fuentes, se hizo circular entre las altas esferas del gobierno. Este informe, redactado por los inspectores de Hacienda, habla de un asunto que no podría ser más polémico. David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no está pagando sus impuestos en España. Y no hablamos de una simple evasión fiscal de unos pocos miles de euros. No, estamos hablando de algo mucho más grave. David Sánchez, según los documentos, ha estado residenciado en Portugal, aunque no hay pruebas fehacientes que lo demuestren. Lo que los inspectores de Hacienda, en su investigación, han descubierto es que, aunque David Sánchez asegura vivir en el país vecino, no existe ningún tipo de documentación oficial que lo respalde. En otras palabras, este informe pone en evidencia que, durante años, David Sánchez ha estado utilizando una presunta residencia en Portugal para eludir el pago de impuestos en España. Esto, claro está, sería un delito fiscal de gran envergadura, pero lo que lo hace aún más grave es el hecho de que las autoridades fiscales españolas parecen haberse hecho de la vista gorda, con el fin de proteger a alguien tan cercano al poder como lo es el hermano del presidente. Y aquí es donde la historia empieza a adquirir tintes más oscuros y complejos, como en una novela de misterio donde cada personaje tiene algo que ocultar. El informe sobre David Sánchez, a pesar de ser un documento oficial, aparece plagado de irregularidades. Los inspectores de Hacienda, que supuestamente deberían estar llevando a cabo una investigación seria, no han firmado el informe, ni han incluido un membrete oficial que autentifique el documento. En lugar de eso, el informe se presenta de manera anónima, como si alguien estuviera intentando ocultar su autoría, o tal vez, protegiendo a alguien en el proceso. Lo más intrigante es que este informe no fue ni siquiera entregado a la jueza encargada de supervisar el caso, sino que, en su lugar, llegó a manos de figuras clave dentro del gobierno, quienes aparentemente decidieron guardarlo bajo llave para evitar que saliera a la luz. Si esto no es un intento de manipulación política, entonces ¿qué lo sería? Y aquí entra en juego la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien no ha podido evitar verse involucrada en este escándalo. Montero, quien ya tiene antecedentes de controversias políticas y escándalos de todo tipo, parece haber estado en el epicentro de este embrollo. La ministra, que a menudo se presenta como una figura comprometida con la transparencia y la justicia fiscal, es ahora acusada de hacer la vista gorda ante las irregularidades cometidas por el hermano del presidente. ¿Por qué no se investigó a fondo el caso? ¿Por qué los inspectores de Hacienda no actuaron con la diligencia que el caso requería? ¿Por qué el informe fue tan mal gestionado, con tantos agujeros y errores que ni siquiera los propios inspectores se atrevieron a firmarlo? Todo esto apunta a una posible intervención política de alto nivel, con la ministra Montero como una de las principales responsables de la inacción y la manipulación de los documentos. Lo que sigue en esta historia no es menos intrigante. Mientras todo esto ocurría,
Montero y otros altos funcionarios del gobierno se encontraban participando en una serie de eventos públicos que parecían ser una especie de distracción para desviar la atención de los escándalos en los que estaban involucrados. En un acto público reciente, María Jesús Montero se dejó ver junto a Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, conmemorando el aniversario de la muerte de Franco. Este acto, que en un principio podría parecer irrelevante, terminó siendo otro de esos momentos incómodos para la ministra, ya que su presencia en el evento levantó más de una ceja. La imagen de Montero, sonriente y disfrutando del evento, parecía ser una estrategia para hacer olvidar a la opinión pública lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las cortinas. Sin embargo, esta estrategia de distracción no funcionó como se esperaba, ya que las acusaciones en su contra comenzaron a aumentar. En medio de todo esto, la jueza encargada de investigar las irregularidades fiscales de David Sánchez decidió tomar cartas en el asunto, y ante la falta de pruebas y el informe dudoso, exigió una explicación detallada sobre la gestión del caso. Lo que la jueza encontró fue una serie de fallos, omisiones y errores de procedimiento que hacían que todo el proceso de investigación fuera una farsa. A pesar de que los documentos y pruebas estaban disponibles, parece que hubo órdenes de arriba para que no se llevara a cabo una investigación completa, con el fin de proteger a alguien cercano al poder. Las altas esferas del gobierno, que desde el principio estaban al tanto de la situación, decidieron no permitir que el caso avanzara, y todo esto se tradujo en una serie de documentos falsificados, informes sin firma y decisiones tomadas en la oscuridad para evitar que se descubriera la verdad. Las especulaciones no han tardado en multiplicarse, y las malas lenguas señalan con insistencia que la inacción de Hacienda y la evidente manipulación de información podrían ser el resultado directo de la presión política ejercida desde las más altas esferas del poder. Los rumores sugieren que María Jesús Montero, ministra de Hacienda y figura clave en este embrollo, habría cedido a esas presiones para proteger a David Sánchez, el hermano del presidente. Pero el escándalo no se queda ahí. La gran incógnita que ahora flota en el aire, generando titulares y debates acalorados en todos los rincones del país, es: ¿qué grado de conocimiento tenía Pedro Sánchez de esta situación? ¿Era consciente de las irregularidades fiscales de su hermano? Y si lo sabía, ¿qué hizo al respecto? Estas preguntas han abierto un abismo de incertidumbre política que amenaza con devorar a todo el gobierno. Si Pedro Sánchez estaba al tanto de las acciones de su hermano y decidió mirar hacia otro lado, o peor aún, facilitar el encubrimiento, estaríamos hablando de un escándalo de proporciones históricas, uno que podría marcar el final de su mandato y el colapso de la estructura política que ha construido con tanto cuidado. En política, como bien sabemos, las apariencias y la percepción pública son fundamentales. Si este caso se confirma, y las sospechas sobre su complicidad se convierten en hechos probados, las repercusiones serían devastadoras. No solo para Pedro Sánchez como líder, sino también para todo su gabinete y para el Partido Socialista, que podría quedar marcado por años debido a este oscuro episodio. La situación se vuelve aún más compleja si consideramos el contexto actual en el que se desarrolla esta trama. España atraviesa un momento de crispación política, donde la ciudadanía está cada vez más desencantada con la clase política. Los casos de corrupción y las promesas incumplidas han erosionado la confianza de los ciudadanos en sus líderes, y este escándalo no hace más que añadir combustible al fuego. En medio de esta tormenta, el caso de David Sánchez no es simplemente una anécdota más, sino un síntoma de un problema mucho mayor: la percepción de que en España las reglas no son iguales para todos, y que aquellos con conexiones en el poder siempre encuentran una manera de eludir la justicia. Lo más inquietante de esta historia es cómo ha escalado de un simple caso de evasión fiscal a una trama de proporciones casi cinematográficas. Todo comenzó con un informe de Hacienda, un documento que debía ser el punto de partida para una investigación formal. Sin embargo, este informe estaba plagado de irregularidades. No tenía firma, ni membrete oficial, y parecía más un borrador apresurado que un documento serio. Los inspectores de Hacienda, encargados de redactarlo, admitieron que no realizaron las revisiones necesarias y que durante todo el año 2024 no hicieron absolutamente nada para avanzar en este caso. ¿Por qué? Según sus propias declaraciones, porque alguien de arriba había dejado claro que este tema no debía ser una prioridad. La pregunta inevitable es: ¿quién dio esa orden? En este punto, la figura de Pedro Sánchez comienza a verse cada vez más comprometida. No es solo que su hermano esté involucrado en un escándalo fiscal, es que todo apunta a que hubo un esfuerzo concertado para protegerlo, un esfuerzo que podría haber incluido la participación directa o indirecta del presidente. De confirmarse esto, no estaríamos hablando únicamente de un caso de evasión fiscal, sino de una trama de encubrimiento con implicaciones políticas y legales graves. Por otro lado, la jueza encargada del caso ha demostrado que no está dispuesta a dejar que este asunto se entierre bajo la alfombra. Con una firmeza poco común en estos casos, ha exigido explicaciones claras y contundentes.
Ha puesto en evidencia las lagunas en el informe de Hacienda y ha exigido que se identifiquen a las personas responsables de las irregularidades. Este giro ha añadido una nueva capa de tensión a la historia, ya que ahora hay un elemento judicial que podría desestabilizar aún más al gobierno. La jueza no solo está buscando respuestas, sino que parece decidida a llegar hasta el fondo de la cuestión, sin importar a quién pueda implicar. Mientras tanto, María Jesús Montero sigue siendo una de las figuras centrales de esta polémica. Como ministra de Hacienda, recae sobre ella una responsabilidad enorme en la gestión de este caso. Sin embargo, sus actuaciones hasta ahora han generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué permitió que el informe de Hacienda fuera presentado de manera tan deficiente? ¿Qué rol jugó en la decisión de no investigar a fondo las acciones de David Sánchez? Su reciente nombramiento como líder del socialismo andaluz, un honor que debería haber sido un momento de celebración para ella, ahora está bajo una nube de sospecha. La percepción pública es que Montero no ha actuado con la transparencia y la responsabilidad que su cargo exige, y esto podría costarle caro tanto a ella como a su partido. Por si esto no fuera suficiente, el propio informe de Hacienda, que ya de por sí es un desastre administrativo, contiene información que raya en lo absurdo. Según el documento, David Sánchez afirma residir en Portugal, pero no hay pruebas concluyentes que lo respalden. De hecho, los inspectores no han podido determinar si realmente vive allí o si su supuesta residencia en el país vecino es simplemente una estrategia para evitar pagar impuestos en España. La idea de que alguien pueda eludir sus responsabilidades fiscales con tanta facilidad mientras el resto de los ciudadanos sigue cargando con el peso de un sistema tributario que muchos consideran injusto, ha indignado profundamente a la opinión pública. El colofón de todo este asunto es la sospecha de que el informe fantasma fue diseñado específicamente para beneficiar a David Sánchez. Las teorías apuntan a que hubo órdenes directas desde las más altas esferas para garantizar que el hermano del presidente saliera indemne de este escándalo. Y, como si todo esto no fuera ya suficientemente explosivo, las miradas se vuelven hacia Pedro Sánchez, quien, según las especulaciones, podría haber sido el verdadero artífice de este encubrimiento. Si esto se confirma, estaríamos ante un caso que no solo tendría repercusiones políticas, sino también legales, y que podría marcar el inicio del fin para el actual gobierno. En conclusión, lo que comenzó como un caso de evasión fiscal de un personaje relativamente desconocido, ha escalado hasta convertirse en una crisis política de proporciones épicas. Cada día que pasa, nuevas revelaciones salen a la luz, y la trama se vuelve más intrincada. Este es un momento crucial para España, un punto de inflexión que podría redefinir la confianza del público en sus instituciones y en sus líderes. ¿Qué nos deparará el desenlace de esta historia? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Este es un capítulo que quedará grabado en la memoria colectiva del país. Lo que está ocurriendo con este caso trasciende lo meramente anecdótico para convertirse en un verdadero escándalo nacional. Desde Hacienda, esas voces internas que se niegan a callar, ya han señalado lo que muchos sospechábamos. Esto apesta a un control político de manual. Como si estuviéramos frente a una partida de ajedrez donde las piezas son manipuladas con absoluta precisión, los nombres que aparecen en el tablero no son otros que los de María Jesús Montero y, por supuesto, Pedro Sánchez. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta dónde llega esta trama y cuántas manos están realmente implicadas? Imaginen por un momento la escena. Una llamada telefónica que se lleva a cabo al más puro estilo de una película de espionaje, como Misión Imposible. Quizás unas pocas palabras cuidadosamente escogidas, algo así como resuélvelo rápido y que no quede rastro. Y, al igual que en esas películas, el mensaje se autodestruye en cuestión de segundos, dejando tras de sí únicamente un silencio sepulcral. El problema es que aquí no estamos hablando de ficción, sino de decisiones que afectan a miles de ciudadanos. En este caso, Extremadura parece haberse convertido en el epicentro de un escándalo que amenaza con salpicar a las más altas esferas del poder. Pero vamos por partes, porque todo comenzó con un informe fantasma que, más que esclarecer, parece diseñado para confundir. Este documento, que supuestamente debía arrojar luz sobre las posibles irregularidades fiscales de David Sánchez, se limita a 2 miserables páginas. ¿Qué se dice en él? Básicamente, que no se investigó absolutamente nada. Los encargados de elaborarlo se limitaron a consultar un par de bases de datos y, sin molestarse en confirmar si David Sánchez residía en Portugal, España o incluso en Marte, cerraron el caso con una rapidez asombrosa. Esta falta de rigor no solo indigna, sino que plantea una pregunta fundamental: ¿a quién beneficia este desinterés? La situación se torna aún más surrealista cuando descubrimos que David Sánchez ocupa un puesto público que, atención, no solo parece innecesario, sino que fue creado específicamente para él. Se trata de una plaza de director que parece haber sido diseñada como un traje a medida.
Como si no fuera suficiente, el propio David asegura que encontró la oferta navegando en Google, como quien busca una receta de cocina o un tutorial para arreglar un grifo. Según su relato, escribió algo como trabajo bien pagado, poco esfuerzo, y mágicamente, apareció ante sus ojos la oferta soñada. ¿Casualidad? No parece que lo sea. El cargo en cuestión requería una titulación específica que, oh sorpresa, David Sánchez no posee. Esto plantea una cuestión aún más grave. ¿Cómo es posible que alguien sin los requisitos necesarios haya sido seleccionado para ocupar un puesto de semejante responsabilidad? Mientras tanto, los conservatorios que debía supervisar están en una situación crítica, con necesidades básicas sin cubrir y personal insuficiente para atender las demandas del día a día. Pero claro, esto no parece importar cuando el verdadero objetivo era asegurarle a David un sueldo cómodo y una posición privilegiada. Ahora bien, lo más insólito llega cuando se le pregunta a David Sánchez por la ubicación de su oficina. Su respuesta es digna de un guión de comedia absurda: no tiene ni idea de dónde está. Sí, habéis leído bien. El hombre que se supone que dirige una institución ni siquiera sabe dónde está su despacho. Es como si su puesto de trabajo fuese un objeto mitológico, algo tan esquivo como un unicornio. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos de a pie, seguimos madrugando, enfrentándonos al tráfico y trabajando largas jornadas para llegar a fin de mes, preguntándonos en qué momento este sistema dejó de ser justo. Pero no nos quedemos ahí, porque la falta de profesionalidad de David Sánchez no se limita a su desconocimiento de la ubicación de su oficina. Según quienes han trabajado bajo su dirección, no daba instrucciones, no coordinaba nada y, en general, no hacía acto de presencia. Su único acto consistente parece haber sido cobrar su salario a final de mes, como si su simple existencia justificara la nómina. Mientras tanto, los conservatorios seguían luchando por sobrevivir, enfrentándose a carencias tan básicas como la falta de personal docente. Por si esto no fuera suficiente, el escándalo adquiere una nueva dimensión cuando descubrimos que David Sánchez declaró sus impuestos en Portugal. Es decir, mientras la mayoría de los españoles nos dejamos la piel para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, este señor opta por una estrategia de optimización fiscal que le permite pagar menos impuestos. Es un golpe bajo para todos aquellos que trabajan duro y cumplen con sus responsabilidades, viendo cómo los privilegiados siguen encontrando maneras de evadir el sistema. Y aquí viene otro detalle que añade más leña al fuego. David Sánchez justifica su ausencia en el trabajo alegando que pasa mucho tiempo viajando entre Madrid, Barcelona y Badajoz. Según él, estas idas y venidas justifican el hecho de que no aparezca por su oficina. Lo que parece olvidar es que, para la mayoría de los mortales, viajar no exime de cumplir con las responsabilidades laborales. Pero claro, cuando uno cuenta con ciertos contactos, parece que las reglas cambian. Este caso, lejos de ser una anécdota aislada, evidencia un problema estructural profundamente arraigado en las bases del sistema político y social que nos gobierna. Nos encontramos ante un escenario que se repite una y otra vez: la desconexión abismal entre las élites políticas, que viven en una burbuja de privilegios y comodidad, y los ciudadanos de a pie, quienes cada día enfrentan los desafíos de una realidad mucho más dura y exigente. Este caso, por surrealista que parezca, no es más que un reflejo de un sistema diseñado para proteger y beneficiar a una minoría mientras carga a la mayoría con el peso de sus decisiones, errores, y en este caso, privilegios descarados. Lo que debería ser un sistema justo, transparente y meritocrático se ha convertido en un entramado de influencias, favoritismos y decisiones arbitrarias que dejan claro que, sin los contactos adecuados, prosperar en este país es una quimera. Mientras las élites se aseguran puestos de trabajo creados a medida, con salarios desorbitados y responsabilidades mínimas, el resto de los ciudadanos debe lidiar con contratos precarios, sueldos insuficientes y la incertidumbre económica. Este caso no solo genera indignación, sino también una sensación de impotencia y desamparo que cala profundamente en la sociedad. El punto de partida de esta historia es un informe fantasma, un documento que debería haber servido para arrojar luz sobre las irregularidades fiscales de David Sánchez, pero que, en lugar de ello, se limita a ser una formalidad vacía. 2 escasas páginas, carentes de cualquier investigación seria, que dejan más preguntas que respuestas. En un sistema ideal, las instituciones públicas deberían funcionar como un pilar de justicia e imparcialidad, pero en este caso, vemos cómo se convierten en herramientas al servicio de intereses privados. ¿Cómo es posible que un documento de tal importancia se limite a consultas superficiales en bases de datos? ¿Por qué no se investigó a fondo la residencia fiscal de una persona cuyo caso había generado tantas dudas? Estas son preguntas que, lamentablemente, probablemente nunca obtendrán respuesta. El siguiente capítulo de este culebrón político lo protagoniza la creación de un puesto público completamente innecesario, diseñado aparentemente para beneficiar a una persona específica.
Este cargo, que requería una titulación específica que David Sánchez no posee, pone de manifiesto la facilidad con la que se manipulan las reglas cuando se trata de proteger a los privilegiados. Mientras tanto, los ciudadanos comunes deben cumplir estrictamente con cada requisito para optar a un empleo, enfrentarse a procesos de selección interminables y, en muchos casos, aceptar condiciones laborales que apenas cubren sus necesidades básicas. Lo más indignante de todo esto es que, mientras David Sánchez disfrutaba de su puesto a medida, los conservatorios que debía supervisar enfrentaban carencias graves. Faltaban plazas urgentes para cubrir necesidades básicas, y los estudiantes y profesores se veían obligados a trabajar en condiciones precarias. Esta contradicción pone de manifiesto la verdadera naturaleza de este caso. No se trata de un error o una coincidencia, sino de una muestra descarada de cómo se priorizan los intereses personales por encima del bienestar colectivo. Pero la historia no termina ahí. La falta de compromiso de David Sánchez con su puesto es, cuanto menos, escandalosa. En un momento dado, se le preguntó por la ubicación de su oficina, y su respuesta fue tan absurda como reveladora: no tenía idea. Este detalle, que podría parecer cómico, es en realidad una prueba más de la desconexión entre las élites y la realidad laboral del resto de los ciudadanos. Mientras la mayoría de nosotros madrugamos cada día, enfrentamos atascos y trabajamos largas horas para cumplir con nuestras responsabilidades, Sánchez se limitaba a cobrar su salario sin siquiera presentarse en su lugar de trabajo. Esta falta de profesionalidad y compromiso no es solo un insulto para los ciudadanos que financian estos privilegios con sus impuestos, sino también para los trabajadores que sí cumplen con sus responsabilidades. En un sistema justo, este tipo de comportamientos no solo serían inaceptables, sino también sancionables. Sin embargo, en este caso, parece que no solo se toleran, sino que se premian. Y si esto no fuera suficiente, la historia incluye un componente de evasión fiscal que cruza fronteras. Mientras la mayoría de nosotros hacemos malabares para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, David Sánchez decide declarar sus impuestos en Portugal, aprovechando las ventajas que este sistema le ofrece. Este detalle es especialmente indignante, porque pone de manifiesto la desigualdad con la que se aplica la ley. Mientras los ciudadanos comunes enfrentan sanciones severas por cualquier error o retraso en el pago de impuestos, los privilegiados parecen tener carta blanca para eludir sus responsabilidades. Lo que más duele de todo esto es la actitud de las élites políticas frente a estos casos. En lugar de asumir su responsabilidad y tomar medidas para evitar que se repitan, se limitan a ofrecer excusas vacías, a desviar la atención y a proteger a los suyos. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también alimenta el descontento social y la sensación de que, en este país, la justicia no es igual para todos. En resumen, estamos ante un episodio que, por su nivel de surrealismo, podría convertirse fácilmente en el argumento de una serie de Netflix. Un informe fantasma, un cargo público innecesario, un funcionario que no aparece por su oficina y una trama de evasión fiscal que cruza fronteras. Todo esto, por supuesto, pagado con el dinero de los contribuyentes. Es una historia que debería indignarnos profundamente, porque no solo es un abuso de poder, sino también una traición a la confianza de los ciudadanos. La moraleja es clara: en este país, sin contactos o enchufes, es casi imposible prosperar. Lo que debería ser un sistema basado en la meritocracia y la igualdad de oportunidades, se ha convertido en un juego de influencias donde las reglas solo se aplican a los menos privilegiados. Sin embargo, esta historia no ha terminado. Este es solo el principio de una trama que promete muchos más giros y revelaciones. A medida que sigan saliendo a la luz nuevos detalles, queda cada vez más claro que, en este juego de poder, los únicos que siempre pierden son los ciudadanos. Y mientras nosotros seguimos luchando para llegar a fin de mes, ellos siguen riéndose desde sus despachos, seguros de que su impunidad no será cuestionada. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo permitiremos que esto siga ocurriendo? ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando un sistema que privilegia a unos pocos a costa de la mayoría? Es hora de que estas preguntas dejen de ser meras reflexiones y se conviertan en el punto de partida para un cambio real y necesario.